El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, hablemos de obras tangibles, ¿qué les parece? Ahora sí vamos a hablar de una obra tangible que es el metro. Está claro que el metro está ahí, el metro va a funcionar, no sé cuándo es la fecha exacta, pero el metro está ahí, ¿ya? Hablemos de cosas tangibles y el metro es una cosa tangible. Hay una decisión que ha sido adoptada por el directorio de la empresa pública Metro de Quito el día de ayer, ¿no? Hoy es jueves, ¿no? Sí, ayer miércoles. El directorio de la empresa Metro de Quito. La operación del metro estará en manos de la municipalidad, así lo decidió el directorio. Este modelo implica que la ciudad contratará un operador con experiencia que dé asesoría para que la empresa brinde el servicio por gestión directa. Una vez definido el mecanismo, dice la nota de Diario del Comercio, el primer reto es tener el financiamiento. Ya vamos a hablar justamente de este tema. El señor ingeniero Carlos Páez, ex concejal de Quito, ex secretario de Movilidad, que sabe de estas materias, nos atiende ahora mismo de modo telemático. ¿Cómo le va, señor ingeniero? Bienvenido a Los Tiempos. A los tiempos, Fabricio, buenos días y un cordial saludo a todos quienes siguen su espacio de noticias. A usted por la gentileza. Bueno, a los tiempos hemos hablado de la liga en conversaciones informales, ¿no? Ahora vamos a hablar de los temas que realmente interesan. Oiga. Y de Sonelec también. Claro, así mismo. Oiga, ¿qué le parece a usted la decisión? Finalmente el municipio va a tener que asumir una papa caliente. O sea, no van a entregar la operación del metro a un actor privado, a un actor externo. Lo va a hacer el municipio. ¿Cómo le ve usted esa decisión? A mí me parece que ha tardado mucho, pero finalmente se ha dado. Lo que era criticable es que han pasado muchísimos años sin que se haya definido cómo iba a ser operado el metro. Pese a que cuando en el año 2012, en la administración de Augusto Barrera, yo como secretario de Movilidad, se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Una de las tareas que se le encargó a la empresa fue justamente explotar la operación de este sistema. Desde el año 2012, le insisto, lo penoso fue que durante la administración Rodas y la primera parte de esta administración municipal no se tomaron las decisiones a tiempo y por tanto llega un poco tarde esta resolución de finalmente definir el modelo de gestión. Respecto al esquema aprobado, yo estoy de acuerdo, creo que esta es una oportunidad que favorece los intereses de la ciudad, es técnicamente factible, es más barata y esto es importante en el sistema de transporte público que vive al centavo debido al impacto social que tiene la tarifa y a las condiciones de prestación del servicio, y también es una medida que acorta los tiempos para que lo más rápido posible, con los retrasos que todos conocemos, pueda entrar a servir a la ciudadanía este sistema de transporte. O sea, esta última parte de usted dice, se acortan los tiempos. El haber contratado o asignado un operador externo hubiese complicado las cosas en el sentido del tiempo, porque me imagino que se hubiese tenido que llevar adelante un proceso de concurso, licitación internacional, levantar las bases, los términos de referencia, que los oferentes, eso hubiese tomado mucho tiempo. A ver, digamos que como no existe experiencia local en la operación de metros, necesariamente cualquier alternativa tenía que considerar un concurso internacional. Esto es así, además la empresa pública está sometida a la ley de contratación pública, afortunadamente, y ello implica que tenga que levantarse en cualquier circunstancia un proceso. Es la complejidad de la oferta, ¿no? Es decir, encargar toda la operación implicaba que los tiempos de la licitación para permitir que las personas interesadas o las entidades interesadas puedan preparar la oferta, así como la calificación de la oferta, iba a tomar más tiempo que en un proceso menos complejo, acotado en términos de los costos, acotado en términos de los alcances. Esto va a posibilitar, según mi estimación, que desde ahora en unos 5 o 6 meses efectivamente pueda estar contratada la asesoría técnica especializada que ha sido anunciada, y a partir de eso, es decir, del segundo semestre de este año, empiecen a consolidarse los procesos que están pendientes. El uno de ellos es la entrega definitiva de la construcción. El otro es preparar las condiciones de la operación y realizar las pruebas técnicas
de funcionamiento de los trenes y del conjunto de sistemas complementarios, y finalmente establecer los niveles de interoperabilidad o de integración con el resto del sistema de transporte público en superficie, de tal manera de que cuando abra las puertas del metro, el sistema en su conjunto esté funcionando apropiadamente. A ver, pero entonces, al operar, al ser la propia empresa Metro de Quito la que se va a encargar de la operación, dice, en unos 5 o 6 meses se estaría contratando una asesoría técnica especializada. A ver, me imagino yo, voy a decir cualquier cosa, pero me imagino que esa asesoría podría ser del Metro de Madrid, por ejemplo, del Metro de París, digo, que tienen experiencia en el manejo de este tipo de sistemas de transporte, ingeniero. Y aquí mismo en la región, ¿no? Existe en México, en el de Buenos Aires, de Chile, en Buenos Aires, en Panamá, en Santo Domingo, en Medellín. En Caracas también hay metro, sí. En San Juan de Puerto Rico, es decir, existe en la región alguna oferta y lo que corresponde es que la empresa haga un estudio de cuáles son las mejores condiciones posibles, de que prepare un proceso de selección transparente. Esto creo que es importante, visto muchas veces el cuidado que tiene la ciudadanía sobre estos temas, un proceso transparente, y finalmente dentro del marco que establece la ley de contratación pública pueda seleccionar a esa asesoría técnica especializada. Recuerde usted que en términos de contratación pública, cuando el proceso se realiza entre empresas públicas, el régimen especial que establece el sistema de contratación pública ecuatoriano acorta los tiempos y hace posible que esto se realice un poco más ágilmente. Pero ello no quita de que la empresa pública metropolitana haga el deber de investigar las condiciones de operación de todas las posibles alternativas. Hay en el Brasil también algunas, hay, como usted dice, en España, hay más de 100 sistemas en el mundo, como es un proceso de asesoría que implica también transferencia tecnológica. Un hecho fundamental es la facilidad de esa transferencia y cruza necesariamente por el tema del idioma y la idiosincrasia, y por tanto en ese ámbito tendrá que hacer la investigación apropiada de mercado la empresa pública metropolitana y luego generar bases en un proceso transparente de tal manera de que la decisión última esté respaldada con los suficientes argumentos técnicos, económicos, jurídicos y en un marco de transparencia que me parece fundamental frente a la expectativa de la ciudadanía. Ahora, yo le quiero preguntar a usted también por su experiencia, porque fue secretario de Movilidad, y a propósito de una inquietud que recibo donde se cuestiona justamente la eficacia del manejo de los sistemas de transporte por parte de los gobiernos locales. A ver, Quito en el año 95 se convirtió en la ciudad pionera del Ecuador en estos sistemas de transporte longitudinal. En diciembre del año 95 se inauguró el trolebús. Luego vinieron los otros sistemas longitudinales sobre la 6 de diciembre, sobre la Avenida de la Prensa y la Avenida América, tanto así que Antanas Mocus vino acá, pidió asesoría y generó el Transmilenio en Bogotá. Digamos, Quito en su momento estuvo a la vanguardia en los sistemas de transporte longitudinal y ahora lo tiene Guayaquil con la Metrovía, por ejemplo. El tema es, esa experiencia en la administración de los sistemas municipales, ¿ha sido positiva? ¿Ha sido nefasta? ¿Está en un punto intermedio? Y quiero trasladar eso a lo que podría pasar con la operación del Metro para Quito, que será evidentemente un reto enorme que va a tener la ciudad y su municipalidad, ingeniero. La operación del transporte público no puede ser entendido como que una línea de buses o una línea de transporte salga de el origen y llegue a su destino. Es un problema bastante más complejo que tiene que ver con la integración espacial de los sistemas con otros prestadores del servicio y tiene que ver con un conjunto de elementos complementarios que tienen que estar articulados para constituir lo que nosotros planteamos que es un sistema integrado de transporte público. Y Quito ha acumulado experiencia durante varios años, ya usted lo pone en el tapete, 26 años, que es, aparte del planificador y regulador del sistema, el municipio de Quito también es un operador del sistema. El asunto con el trolebús es que de un arranque bastante importante que tuvo luego por decisiones políticas, por ejemplo, el equiparar la tarifa del sistema integrado con el sistema convencional, que esto se tomó al inicio de la dolarización en el año 2000,
Usted recordará el pasaje del trolebús que implicaba un solo pago en la alimentación y luego en la troncal. Cuando se hizo la dolarización o cuando se transformó el valor de la tarifa, llegó a costar incluso menos que el servicio convencional, que evidentemente prestaba menos opciones y menos oportunidades. Y esto hizo que este conjunto de decisiones, incluso en el carácter institucional, vayan deambulando de un sitio a otro. Al final de la administración Moncayo se constituyó una compañía anónima en la que los trabajadores eran parte del paquete accionario y se excluía del control municipal, digamos, la operación de la empresa, y eso significó un cúmulo de problemas que se fueron arrastrando. Cuando nosotros planteamos en el año 2012 el tema del sistema integrado de transporte público, uno de los cuidados que pusimos fue el constituir una institucionalidad que permita un manejo eficiente del tema. Esa institucionalidad separaba la parte de la definición de la política pública en la Secretaría de Movilidad y la ejecución en las empresas municipales. Además de empresas municipales que no eran, como se ha dicho ahora en redes, un botín político, sino que estaban también institucionalizadas con un directorio claramente articulado a la administración municipal, al poder democráticamente electo, que es el que rinde cuentas, con participación incluso de los concejales, de tal manera de que exista un proceso de rendición de cuentas y de transparencia frente a los representantes de la ciudadanía en el Consejo Metropolitano. Desde el año 2012 se constituyó la empresa Metro de Quito para que en primera instancia conduzca el proceso de planificación del proyecto, que luego se encargue del proceso de licitación de la construcción, que administre y fiscalice la construcción y que finalmente se haga cargo de la operación. Es decir, hemos tomado estas decisiones tempranamente que, les repito, lamentablemente por ineficiencias y por intereses fueron dejados de lado, ¿no? La administración Rodas no tomó la decisión de preparar a la empresa para asumir esta responsabilidad. Pero ¿cuál fue el argumento para que la administración Rodas, usted fue concejal justamente esos 5 años de la alcaldía de Mauricio Rodas, ¿cuál fue la razón por la cual esa administración no avanzó en este proceso, ingeniero? Porque no se entendió el proceso, porque se tomaron un conjunto de decisiones que patearon para adelante la resolución de estos problemas, y finalmente porque habían estas taras ideológicas de que lo público es malo y lo privado es bueno. Yo afortunadamente trato de superar esa contradicción y no caigo ni siquiera en lo contrario, de decir todo lo privado es malo y todo lo público es bueno. Aquí lo que hay que encontrar es la mejor decisión técnica que favorezca los intereses de la ciudad y que aproveche una experiencia que tiene el poder público y la municipalidad en Quito. Recuerde usted que el municipio de Quito maneja la operación con distintos modelos de gestión de todo el sistema Metrobús, que significa casi 1 millón de pasajeros diarios, 5 servicios troncales, casi 100 servicios de alimentación, que es una red bastante compleja que ha permitido que la parte técnica de la municipalidad acumule esa experiencia que ahora evidentemente tendrá que ser puesta en el andarivel que corresponde al metro, que es una tecnología diferente, que tiene requerimientos diferentes, pero que permite, ¿no es cierto?, en esta transición, como ha definido la municipalidad, una operación propia, asesorada fuertemente desde la gerencia de operaciones, desde las gerencias de mantenimiento, desde la operación de las salas de control, de el funcionamiento del equipo rodante, que es justamente este proceso de transferencia tecnológica que, como se ha dicho, en un proceso de 3 años permita fortalecer la capacidad técnica institucional para cumplir con estándares de calidad. Es decir, siempre existe el riesgo en todo proceso de este tipo de equivocarse. Es decir, en el tema de concesionar a un privado se corre el riesgo de que se concesione a un privado que no sea el más apropiado y que encima tenga costos que no pueden ser asumidos ni por los usuarios ni por la municipalidad. Desde el punto de vista de la decisión que se ha tomado, hay que cuidar que el proceso se desarrolle con argumentos técnicos y con transparencia para tranquilidad de quienes aquí habitamos y esperamos que el sistema no solo funcione, sino que lo haga de manera eficiente y con una administración transparente, porque creo que eso es parte de la administración pública y la expectativa de la ciudadanía. Ingeniero Carlos Páez, ex concejal de Quito, que está con nosotros.
Quiero pedir una reacción de un pronunciamiento que hizo el concejal Eduardo del Pozo. Él ha calificado como error histórico en el modelo de operación del Metro de Quito. Posteó un comunicado en su cuenta Twitter. La decisión adoptada por el director de la empresa pública metropolitana Metro de Quito sobre la operación directa por parte de esta empresa y no por un operador externo con experiencia es un error histórico. Esta decisión podría comprometer la sostenibilidad del proyecto y coadyuvar a un manejo poco transparente y con riesgo de politizar su administración y por ende traer repercusiones negativas en la calidad y eficiencia del servicio. Las representaciones de los bancos multilaterales alertan en un comunicado del 1 de octubre del 2020 que esta alternativa regresa el proceso para poner en marcha la operación del sistema a sus inicios, ya que puede tomar mayor tiempo que la alternativa de contratación de un operador privado y por ende podría generar un retraso en la puesta en operación. Otra de las alertas de los multilaterales sobre este modelo de gestión tiene que ver con los procesos de contratación de personal, con los costes financieros que esto implica, así como la adquisición de equipos y materiales en el Ecuador por parte de las empresas públicas, dadas las complejidades y tiempos exigidos por la legislación de contratación pública. Adicionalmente, estos podrían generar ineficiencias en ciertas contrataciones esenciales para la operación. Eduardo del Pozo hace esta advertencia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no conozco un pronunciamiento de las multilaterales señalando que esta alternativa escogida no es la correcta. Al contrario, lo que las multilaterales y nosotros mismos hemos demandado es que exista transparencia en el proceso. Y, por ejemplo, cuando al final de la administración Rodas se planteó la posibilidad de concesionar, yo en el Consejo intervine y había señalado que esa es una alternativa, pero que lo que corresponde es hacer un análisis equitativo de las distintas alternativas existentes desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, técnico, de tal manera de tener suficientes elementos de juicio para tomar la decisión. Entiendo yo que la empresa pública metropolitana Metro de Quito en las semanas anteriores ha presentado ante el Consejo el análisis de las alternativas desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, y es aquello que respalda la decisión. A mí me parece que señalar que esto es un error histórico corresponde justamente a este prejuicio de que lo público es malo. Yo no suscribo aquello. A mí me parece que hay experiencias exitosas que muestran que la administración pública puede manejar eficientemente estos temas. Vuelvo y le insisto, la propia historia del trolebús muestra que una administración coherente, transparente, técnicamente sustentada, puede tener éxito y puede constituirse en un referente nacional y regional en términos de eficiencia. Aquí mismo en Quito, en otros ámbitos, Fabricio, usted tiene la empresa de agua potable, por ejemplo, que es una empresa pública, es una empresa madura, que constituye una referencia a nivel internacional y que ha ganado varios premios y en reconocimiento a su gestión. Existen, por cierto, también ejemplos de lo otro, de la administración politizada, de la administración burocratizada y mala. Lo que corresponde en este momento es cuidar y velar porque la operación del metro se realice bajo parámetros técnicos internacionales, que se realice en condiciones de transparencia y que garantice un proceso eficiente de funcionamiento. Esto de echar de una vez tierra sobre el asunto, a mí me parece que responde más a un prejuicio de carácter ideológico que, creo yo, a una decisión técnicamente establecida y sustentada. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por la gentileza para hablar justamente sobre su visión en torno a esta decisión que se ha asumido sobre el modelo de gestión de operación del metro para Quito. Gracias por el tiempo. A usted muchas gracias, a las órdenes. Muy amable, el ingeniero Carlos Páez, ex concejal de Quito. Con su visión, él está de acuerdo con que sea la propia municipalidad a través de la empresa Metro de Quito la que se encargue de la operación de este sistema de transporte. 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.